La encuesta es un método que sirve para la recolección de información de una población determinada en un proyecto de investigación. Según el profesor García Ferrado, la encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. La encuesta la podemos ubicar en el paradigma cuantitativo, teniendo en cuenta que ésta se basa en la inducción probabilística del positivismo lógico. Observa relaciones causales entre fenómenos sociales desde una perspectiva mecanicista y asume una postura objetiva, separando su postura con respecto a los participantes en la investigación y la situación. En el área jurídica o sociojurídico sí existen proyectos relevantes que hayan utilizado el método de la encuesta para la recolección de información, y es el caso del trabajo de grado que se encuentra en el repositorio de trabajos de grado de la Universidad Libre Seccional Cúcuta, el cual se titula Análisis de la normatividad jurídica vigente en el marco de las relaciones de trabajo frente al acoso laboral dado en funcionarios de los juzgados civiles del circuito y de familia del municipio de San José de Cúcuta, donde el objetivo general es determinar la aplicabilidad que ha tenido la normatividad jurídica vigente en el marco de las relaciones de trabajo frente al acoso laboral en los juzgados civiles del circuito y de familia en el municipio de San José de Cúcuta. Fue necesario aplicar el método de la encuesta teniendo en cuenta que este método era el idóneo para poder identificar y determinar cuántos funcionarios de los juzgados civiles del circuito y de familia del municipio de San José de Cúcuta eran víctimas de acoso laboral. Por tanto, se realizó un cuestionario tipo encuesta que constó de 10 preguntas cerradas que fue aplicado al personal seleccionado de los juzgados de familia y civiles del circuito de Cúcuta, donde 43 funcionarios accedieron a contestar dicha encuesta. Hasta este punto, puedo decir que el objetivo que se persigue con el cuestionario es traducir variables empíricas sobre las que se desea información en preguntas concretas, capaces de suscitar respuestas fiables, válidas y susceptibles de ser cuantificadas. Ahora bien, vamos a pasar a dar los pasos de cómo se diseña una encuesta. El primero es identificar el problema. Hay que partir de una definición clara y precisa del objeto de interés del investigador, estableciendo los objetivos generales, y segundo, determinación del diseño de investigación. El investigador debe considerar la planificación general del trabajo en función del problema que se estudia y de los fines de la investigación. Tercero, especificación de las hipótesis. Una hipótesis es una afirmación o proposición no probada sobre un fenómeno que se pretende explicar. Cuarto, definición de las variables. En el caso de la técnica de encuesta, determinar los puntos de información de un modo preciso va a permitir desarrollar las preguntas adecuadas para el cuestionario. Esto quiere decir que la creación de las preguntas para el cuestionario se deben realizar teniendo en cuenta hacia qué población está dirigida esta encuesta. Quinto, selección de la muestra. Se tendrá que decidir si se va a realizar observaciones sobre todos los sujetos que componen la población objeto de estudio o se limitarán a una muestra. Es así como tenemos el muestreo aleatorio simple, el cual garantiza que todos los componentes de la población tienen las mismas probabilidades de formar parte de la muestra. El muestreo aleatorio estratificado, donde la población se divide en subpoblaciones denominadas estratos en función de las variables que pueden tener influencia sobre las características que se quiere medir. Por último, tenemos el muestreo por conglomerado, en el cual las unidades muestrales no son elementos individuales, sino grupos de elementos, como por ejemplo familias, colegios, entre otros. Sexto, tipos de preguntas que pueden ir dentro del cuestionario, las cuales son preguntas esenciales, donde se trata exclusivamente del foco de estudio. Pueden colocarse juntas o esparcidas por toda la encuesta, pero están orientadas a obtener información específica deseada. Preguntas adicionales. Son aquellas preguntas aproximadamente equivalentes a algunas esenciales, pero redactadas de manera diferente. Estas se incluyen para comprobar la fiabilidad de las respuestas o para medir la posible influencia que podría tener un cambio de redacción.
Preguntas desechables. Se pueden encontrar en el comienzo de un programa de entrevista. Estas pueden ser preguntas demográficas esenciales o preguntas generales utilizadas para desarrollar una relación entre entrevistador y sujeto. Preguntas de sondeo. Brindan a los entrevistadores una forma de extraer historias más completas de los hechos. El sondeo frecuentemente pide a los sujetos que desarrollen lo que ya han respondido en respuesta a una pregunta determinada. Séptima, organización del trabajo de campo. Una vez diseñado y probado el cuestionario, se estará en disposición de comenzar el trabajo de campo, en el cual se destacan los métodos de aplicación. El cuestionario puede ser aplicado por un encuestador mediante una entrevista personal o telefónica. Puede ser enviado por correo. Octavo, obtención y tratamiento de los datos. El primer paso para la obtención de los datos es la codificación, la cual consiste en la asignación de símbolos, ordinariamente numéricos, a las respuestas emitidas por los sujetos en cada una de las preguntas del cuestionario. Una vez codificadas las respuestas, se podrá proceder a la creación de una base informatizada de datos que nos permite el posterior tratamiento estadístico de los mismos. Noveno, análisis de los datos e interpretación de los resultados. La complejidad del tratamiento estadístico de los datos obtenidos en una encuesta dependerá de los intereses del investigador y de la naturaleza del. Finalmente, y con base en el proyecto anteriormente mencionado, voy a presentar el siguiente formato de encuesta que fue aplicado a los funcionarios de los juzgados civiles del circuito y de familia del municipio de San José de Cúcuta.